Hola, hola, ¿cómo están? Bien, hoy día quiero hablarles un poquito sobre lácteos, darles algunos datos objetivos, pero como siempre digo, los alimentos no es que sean buenos o sean malos, todo va a depender de diferentes condiciones de cada persona, de diferentes factores, también de algunas condiciones propias del alimento, de cómo se preparen los alimentos, por lo tanto siempre hay que ver la individualidad, pero hay algunos datos objetivos que les pudiera servir en tomar decisiones alimentarias. Así que voy a partir diciendo que los lácteos, la leche es un alimento complejo porque tiene varios componentes. Entonces, la leche tiene carbohidratos, tiene grasas, tiene proteínas. Además, tiene vitaminas y minerales. Y tiene otros componentes también, otras propiedades. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos? El principal carbohidrato, que lo abrevio como TO, es la lactosa. Ya, la famosa lactosa. Entonces hoy en día se sabe y se dice que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, que en el fondo muchas personas no producen la enzima para digerir la lactosa, que es la lactasa. Y la verdad es que en realidad todos los adultos somos de cierta manera y en cierto grado intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho para que mientras somos lactantes, mientras tomamos leche materna, produzcamos esta enzima y luego en la adultez se va perdiendo la producción de esta enzima. Cuando uno sigue tomando leche, en el fondo el cuerpo es muy inteligente, entonces eso incentiva que el cuerpo siga produciendo la enzima, por lo tanto un adulto que nunca ha dejado de tomar leche probablemente sí pueda digerir y tenga un grado de lactasa y no tenga tanto problema con la lactosa, pero nunca va a ser el nivel de un niño, por lo tanto siempre tenemos algún grado de intolerancia a la lactosa. Y si definitivamente dejaste de tomar leche o no tomaste leche por un tiempo, después vuelves a tomar, probablemente vas a ser bien intolerante a la lactosa. ¿Ya? Hay algunos componentes genéticos también que pueden hacer que algunos sean más intolerantes u otros menos, pero en general los adultos no estamos, digamos, muy preparados para digerir así fácilmente la leche, y uno de los componentes que no digerimos así tan fácilmente es la lactosa. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, bueno, eso se soluciona con los productos sin lactosa, que los productos sin lactosa lo que hacen es agregarle la enzima lactasa, cosa de que en el fondo esa enzima degrade y por lo tanto a nuestro cuerpo llega ya degradada la lactosa. ¿Cuál es el problema de eso? Es que cuando la lactosa es un azúcar, en el fondo, por llamarlo de una manera compleja, o sea, es una molécula que no es unitaria, ¿ya? Sino que es un disacárido, por lo tanto, el hecho de tener que digerirlo implica un proceso que en el fondo enlentece un poquito su absorción. Cuando ya viene digerida la lactosa, en el fondo lo que estamos consumiendo es azúcar, por decirlo de una manera, y eso se absorbe rápidamente. Entonces, los productos con lactosa pueden hacer y en realidad hacen que el índice glicémico sea un poco más alto porque absorbemos el azúcar de la leche mucho más rápido, ¿ya? Y eso puede elevar nuestro azúcar en sangre más rápido también. Por lo tanto, ojo con los productos sin lactosa, sobre todo si son descremados, en personas que tengan problema con insulina o con, en el fondo, de prediabetes, diabetes o resistencia a la insulina. Luego están las grasas, y las grasas es un mix, ¿ya? En el fondo, la leche tiene hartas grasas, tiene grasas saturadas, grasas insaturadas, tiene ácidos grasos esenciales también. Por lo tanto, no se puede decir que es buena o que es mala. Ya no es la mejor grasa de la vida que necesitemos tomar la grasa de la leche, pero tampoco, digamos, es una grasa mala, en el fondo, que nos va a hacer daño, a menos de que quizás lo tomemos en exceso.
En algunos casos puede ser útil la grasa de la leche. Ahí hay algunas diferencias también y también en los otros componentes del origen de la leche, del origen animal de la leche. Las grasas de oveja, de cabra, por ejemplo, son mucho más digeribles que la grasa de vaca, que puede ser un poquito más compleja. Luego están las proteínas, y aquí viene como el gran problema, porque las proteínas que tienen la leche de vaca especialmente son dos, que es la caseína y la beta-lactoglobulina. Bien, la composición proteica de la leche de vaca es muy distinta a la leche materna. ¿Ya? La leche materna tiene mucho menos caseína, prácticamente no tiene beta-lactoglobulina, que son estas dos proteínas principales de la leche de vaca. ¿Y qué es lo que produce esto? Que estas proteínas pueden generar una reacción inmunológica en muchos casos. Y es por eso que los lácteos muchas veces se asocian a alergias y a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Porque en el fondo el cuerpo, cuando no logra digerir algo, lo que hace es activar el sistema inmunológico, porque reconoce eso como algo extraño y que tiene que combatirlo de alguna manera, ¿ya? Y eso entonces puede estar relacionado con este tipo de alteraciones, de enfermedades como lo son las alergias y enfermedades inmunológicas, autoinmunes especialmente, ¿ya? Y también por eso uno ve tantas alergias a leche en los niños, ¿ya? Eso es muy como claro de ver. Luego están las vitaminas y minerales, y me voy a referir principalmente al calcio, ¿ya? Porque en el fondo muchas veces decimos, bueno, pero si no tomamos leche, ¿de dónde vamos a sacar el calcio? ¿Cierto? Y la verdad es que eso también es un poquito mito, porque si bien la leche sí tiene harto calcio, hay muchos otros alimentos de origen vegetal, como frutos secos, verduras, que tienen calcio, no tienen más que la leche, pero la diferencia es que el calcio de la leche se absorbe mucho menos, es mucho más difícil de absorber en el cuerpo. Se absorbe alrededor de un 30% versus el calcio vegetal, que se absorbe en un 70-80%. Por lo tanto, si ponemos en la balanza, finalmente nuestro cuerpo obtiene más calcio de fuentes vegetales que de la misma leche, porque finalmente lo que importa es lo que absorbemos, no tanto la cantidad que tenga el alimento. Y otros, cuando hablo de otros me refiero a que principalmente como al proceso que tienen los lácteos. Entonces, nosotros tomamos lácteos pasteurizados, ¿ya? La pasteurización lo que hace es matar las bacterias y los bichos que puedan haber quedado, porque en el fondo la leche se obtiene desde un ambiente sucio. Entonces, al pasteurizar se matan esas bacterias. El problema es que todo el resto de esas bacterias y bichos muertos quedan en la leche. Eso no se extrae de la leche. Y la verdad es que no se ha estudiado mucho, no se sabe mucho qué pasa con eso, pero uno ya podría pensar que consumir restos de bacterias pudiera tener algún efecto en la microbiota, ya, además de todas las otras cosas que hemos hablado. Y por otro lado, también los lácteos tienen la posibilidad de fermentarse, ¿cierto? O sea, hay ciertas bacterias que tienen la capacidad de digerir parcialmente los lácteos, y así es como obtenemos yogur, queso, ¿ya? En ese caso, la ventaja de los fermentados es que se digiere parcialmente algunos de estos componentes. Por lo tanto, en algunos casos, ya en algunas personas con ciertas características, en general con un intestino sano, se pueden consumir lácteos fermentados, ya como un yogur casero, un yogur de kéfir, o algunos quesos, por ejemplo. Siempre es preferible los de origen de cabra o de oveja, de búfala, ya que tienen una composición de más fácil digestión. Pero en algunos casos también se puede permitir de vaca, si es que el proceso de fermentación es bien natural en el fondo. Entonces todo eso depende de algunas personas. En algunas personas sí o sí hay que eliminar todos los lácteos, y en algunas otras personas se puede permitir esto, o algunos lácteos de cabra o de oveja, por ejemplo.
eso es un poco lo que quería contarles. Entonces vemos que los lácteos tienen una implicancia en el sistema inmunológico, tienen una implicancia en el sistema metabólico, porque otra cosa que no mencioné es que los lácteos tienen un componente que estimula más la insulina, por lo tanto, muchas veces en condiciones de resistencia a la insulina nos juega un poco en contra, ¿ya? Porque en el fondo, si estamos elevando constantemente la insulina, eso puede generar un aumento de la resistencia. Y eso además se ve empeorado por el hecho de consumir productos sin lactosa y sin grasa, porque la grasa lo que hace es bajar un poco el índice glicémico y la lactosa, al tener que degradarla, también enlentece la digestión y la absorción de este azúcar. Pero si tomamos una leche sin grasa y ya previamente digerida, ese azúcar se va a absorber rápidamente y va a elevar nuestra glicemia y nuestra insulina rápidamente en sangre. Eso es un poco lo que quería contarles. Como siempre les digo, depende siempre de la condición de cada persona, pero ya con esto a lo mejor pueden hacer algunos cambios que puedan ayudarles en su salud. Eso es todo. Gracias. Chao, chao.